Volvimos. Acabamos de regresar de la pausa y ahora vamos a ver la segunda parte de la clase de coreano. En esta segunda parte, ¿qué vamos a estar estudiando? Vamos a estar estudiando la gramática coreana. Hace rato vimos algunos vocabularios. ¿Qué vocabularios eran? Vimos vocabularios sobre lugares turísticos y también vimos algunos verbos descriptivos que podemos decir al admirar un lugar turístico. Podemos describir esos lugares. Muy bien. Entonces, antes de combinar con la gramática que vamos a aprender esos vocabularios, entonces tenemos que aprender primero la gramática de hoy, ¿verdad? Entonces, la gramática de hoy, ¿cuál es, profe? La gramática de hoy se llama boda. Muy bien. Entonces, vamos a ver entonces ahora los conceptos, a qué se refiere esta gramática, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a ver los 문법. 문법 sería gramática. Muy bien. Entonces, como habíamos dicho, la gramática de hoy es 보다. Vamos a ver un poquito su concepto. Dice, 동사 뒤에 붙어서 경험을 나타낸다. ¿Qué quiere decir este concepto? Quiere decir que colocamos detrás de la raíz del verbo, ¿para qué? Para expresar experiencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hablar de nuestra experiencia de viaje. Muy bien, ¿recuerdan el tema de hoy? De la conversación de hoy. Hablábamos sobre qué? Sobre la experiencia del viaje de una persona ¿a dónde? A un lugar turístico. A un lugar turístico, sí, era la isla Jeju. Sí, a la isla Jeju. Y también era hacer planes, ¿verdad? También. Entonces vamos a aprender a través de esta gramática a expresar primero la experiencia que tuvimos durante el viaje, ¿verdad? No solamente puede ser viaje, también puede ser alguna experiencia que realizamos en la vida cotidiana también, ¿verdad? Sí. Muy bien, entonces vamos a ver cómo podemos utilizar. Primero vamos a comenzar con la gramática 보다. Entonces, aquí en este concepto dice 동사 어간에 어일 때 보다를 사용합니다. ¿Qué quiere decir? Cuando la raíz del verbo tiene las vocales a o, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que usar la terminación 보다. Muy bien, para poder comprender mejor, vamos a ver el ejemplo. Muy bien, como habíamos dicho, si nosotros utilizamos, mejor dicho, si la raíz del verbo contiene la vocal a y o, dijimos que íbamos a utilizar 보다. Entonces vamos a ver nuestro primer verbo. ¿Qué dice, profe? El primer verbo es 가다. ¿Qué era 가다? 가다 es ir. Muy bien, es ir. Para conjugar con una gramática, ¿qué era lo primero que teníamos que hacer? Tenemos que sacar la terminación 다. 다, muy bien. Aquí eliminamos el 다. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Después vemos que la raíz, tenemos que mirar la raíz, y en este caso la raíz es 가. Muy bien. Entonces vemos qué vocal tiene. Tiene la vocal A. Muy bien. Tiene la vocal A. Ya que vimos que es la vocal A, entonces ya captamos que la terminación que vamos a utilizar es 보다, ¿verdad? Entonces, luego tenemos que ver si tiene o no 받침. Aquí, 받침이 있어요, 없어요? 받침이 없어요. 받침이 없어요. No hay. Porque termina justamente en A. Entonces, ya que dijimos, cuando termina en vocal A, vamos a utilizar la terminación 보다. Y aquí, ya que no tiene 받침, ¿qué pasa, profe? Como no tiene 받침, tenemos que eliminar una A. ¿Por qué? Porque si no, el sonido se va a ir repitiendo, va a ser 보다. Y eso ya es mucho esfuerzo, ya es muy largo. Entonces, para simplificar al hablar y gramaticalmente también es correcto así, tenemos que eliminar la A. Muy bien, entonces como vemos, sobra nuestra raíz, 가, y luego nuestro verbo 보다. Entonces la conjugación final va a ser 가보다. Muy bien, este está en infinitivo. ¿Qué quiere decir, profe? Haber ido. Muy bien, sería de haber ido en el sentido de decir una experiencia, ¿verdad? Si es que tuvimos la experiencia de ir en ese lugar, ¿verdad? Cuando tuve la experiencia de ir a un lugar, yo digo en español, he ido a tal lugar. Muy bien. Siguiente, esta fue la terminación 보다. Ahora vamos a ver la terminación 보다. Y el concepto dice, 동사 어간에 오가 아닐 때
어보다를 사용합니다. 네. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cuando la raíz del verbo no tiene las vocales a o, ¿qué tenemos que hacer? Usar la terminación 어보다. Muy bien. Entonces, hace rato era cuando contenía 네, la vocal a, A y O. Y ahora es cuando no No tiene. tiene. Muy bien, esa es la diferencia. Cuando 네. tiene y ahora es no tener esas vocales. Muy bien, entonces vamos a ver cómo vamos a aplicar. 네. Como habíamos dicho, decía A, Oga, Anirte. Cuando 네. no es Cuando no es a ni o. la raíz del verbo, La ¿verdad? raíz del verbo. Ahí utilizamos la O, la 네. terminación O보다. Vamos a ver 네. nuestro verbo. A ver, ¿qué dice, profe? 네, el verbo dice 입다. Muy bien. ¿Qué sería 입다? 입다 significa vestir. Muy bien. Entonces, aquí nuevamente, ¿qué es lo 네. primero que tenemos que hacer para conjugar? Lo primero que tenemos que hacer es sacar la terminación 다 Muy y fijarnos en la raíz que es 입. Muy bien. Pero aquí, 받침이 있어요, 없어요? 받침이 없어요. 없어요? 봤어요? 네, 받침이 이- 있어요. 네, 있어요. 있어요. Pero antes de 네. ver nuestro 받침, tenemos 네. que ver qué vocal tiene. ¿Qué vocal tiene, 네, profe? tiene la vocal I. Y, muy bien, porque 네. nuestra raíz es ip, ¿verdad? 입, 네. Muy bien, entonces tiene la vocal I, 네. entonces no termina ni en A ni en O. 네. Entonces, ¿qué terminación tenemos que utilizar? Tenemos que usar la terminación 어보다. Muy bien, ya que tiene 받침, hace rato no tenía 받침. 네. Ahora que tiene 받침, ¿cómo hay que conjugar esto, profe? Ahora hay que solamente adjuntar 어보다. No se elimina nada. ¿Por qué? Porque 받침이 있어요. Muy bien, entonces sería 이보다. 이보보다. Muy bien. Entonces, 이보보다, la traducción, ¿cómo sería? Me he puesto. Muy bien, me he puesto. Entonces, esta es en infinitivo, entonces sería Haberme puesto. puesto. Muy bien, haber puesto sería 이보보다. 네. Muy bien. Ahora vamos a ver, ¿qué tal hasta acá, profe? ¿Te 네. parece muy complicado o estamos bien? Estamos bien. Estamos repasando otra vez las reglas de antes, desde ayo, oyo, heyo. Muy Siempre bien. es la misma regla. Claro, ¿recuerdan la conjugación en tiempo presente? 네. Es muy similar, solamente que detrás viene el verbo 보다, En vez de ¿verdad? yo. Muy bien, en vez de yo. Entonces, ahora nos queda nuestra última conjugación, 네. nuestra última terminación, que sería 해보다. 네. Entonces, aquí sería 동사 어간에 해보다, perdón, 하다가 있을 때 해보다를 사용합니다. ¿Qué Cuando, quiere decir? 네, cuando la terminación del verbo es hada, cuando el verbo termina hada o se compone de hada, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que usar la terminación 해보다, reemplazando hada por 해보다. Muy bien, entonces creo que nos confundimos ahí un poquito, entonces para aclararlo un poquito vamos a ver el ejemplo. Entonces, como habíamos dicho, si es que en la conjugación contiene la palabra hada, tenemos que utilizar 해보다, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el ejemplo justamente de hada. Aquí ya la palabra en sí ya es hada. Entonces, ¿qué quiere decir hada, profe? Hacer. Hacer, muy bien. ¿Ya qué pasa cuando es hada? Entonces tenemos que, en realidad, reemplazar directamente hada claro, por heo. 네. Muy bien, pero aquí, como habíamos dicho, el orden sería eliminar la terminación y ver qué vocal es. Pero en este caso, como vemos, hada no hace falta realizar ese proceso. Directamente hada le pasamos a la conjugación. 해보다. Entonces la conjugación final va a ser 해보다. 해보다 también. Muy bien. Entonces hay otros verbos que es combinación con hada. ¿Cuáles podrían ser? 공부하다. Muy bien, 공부하다, que sería estudiar. Y también había 운동하다. 운동하다, que de sería hacer ejercicio. Hacer ejercicio. Muy bien, entonces más adelante vamos a ver con esos ejemplos para poder comprender. Lo que hay que acordarnos es que tenemos que reemplazar nomás hada por 해보다. Siempre que haya hada es 해보다. Muy bien, así como vemos, hada, 해보다 directamente. Es más simple si pensamos así, ¿verdad? Hada, quitamos y le traemos a 해보다. Muy bien, excelente. Siguiente, entonces vamos a ver un ejemplo de una mini conversación. Primero, al preguntar, 질문할 때 dice, 제주도에 가봤어요? ¿Qué quiere decir? Esta frase ya es muy conocida.
¿Has ¿verdad? ido o te has ido a la isla Jeju? Muy bien. Esta conversación creo que, o esta pregunta nosotros vimos en la conversación Al principio ¿verdad? del programa. Muy bien. ¿Qué tal si volvemos a repetir la pregunta? 네, Dice, 제주도에 가봤어요? 제주도에 가봤어요? Quiere decir entonces, ¿Te has ido a la isla Jeju? ¿y cómo podemos responder cuando no tenemos la experiencia de no ir? Entonces decimos, 아니요, 안 가봤어요. muy bien, quiere decir, No, no he ido. muy bien, vamos a volver a repetir. 네. Dice, 아니요, 안 가봤어요. 아니요, 안 가봤어요. Entonces, cuando yo quiero decir, no me fui, no he ido, 네. ¿verdad? De experiencia, entonces podemos utilizar esta frase, ¿verdad? 네, solamente tenemos que agregarle a nuestra conjugación la palabra an. Muy bien, que sería de negación. Negación. Creo que esta gramática también ya aprendimos, ¿verdad? Y si no recuerdan, como habíamos dicho, pueden 네. ver en nuestro canal de YouTube, ¿verdad? 네. 다음, entonces, en conclusión, 네. nosotros estuvimos viendo la gramática a, o, 보다, y ahí le agregamos la terminación G, ¿verdad? 네. Entonces, cuando contiene la vocal A y O, ¿qué 네. terminación teníamos que utilizar, profe? Tenemos que usar la terminación a보다. Muy bien. Y si vemos como ejemplo, 네. ahí vemos el ejemplo de 네. 가다, 네. ¿verdad? De ir. ¿Qué tenemos? Lo primero que tenemos que hacer es Eliminar la terminación, eliminar a y Muy bien. queda como 가보다. muy bien, que es haber ido. Muy bien. Y si no tiene la vocal A y O, mi raíz del verbo, 네, entonces ¿qué terminación tenemos que ver? agregar la terminación 어보다. Muy bien. Como ejemplo 네. tenemos ipta, que vimos recién, ¿verdad? 네. Entonces tenemos que eliminar la terminación. Luego, ¿qué 네. pasa? Vemos que tiene 받침, entonces ¿qué hacemos? Le colocamos al lado 어보다 y va a quedar como 입어보다. Muy bien. Y por último, si es hada, dijimos que era. Hay que reemplazar por 해보다. Muy bien. Aquí, por ejemplo, vamos a dar el ejemplo de 공부하다. 네. Ahí la palabra hada está de color gris, 네. ¿verdad? ¿Qué pasa con ese hada? Se elimina y se reemplaza por 해보다. Entonces la conjugación final sería, 공부해보다. muy bien, 공부해보다. 네. Quiere decir, Haber estudiado. muy bien, haber estudiado. Excelente. Espero que le haya quedado muy claro hasta aquí. ¿Verdad? ¿Que te quedó muy claro, profe? Me quedó muy claro, estoy aprendiendo muchísimo. Bueno, aquí, ¿qué tenemos que hacer, profe? Tenemos que completar la oración utilizando la gramática que aprendimos hoy. Esa gramática es a, o, 보다. Muy bien, entonces tenemos que conjugar, ¿verdad? Y tenemos los verbos acá que están en azul que tenemos que ir cambiando. Muy bien. ¿Puedes leernos, profe, qué dice en la primera oración? Ahí dice 바다에서 수영하다. Muy bien, entonces, 바다에서 수영하다 es nadar. Nadar en el mar. Muy bien, entonces aquí nuestro verbo es que tenemos que conjugar 네. la palabra 수영하다. 네. Sí, utilizando el a, o, 보다 o a, o, 해보다. Sí, vamos a contar hasta 3. A ver, vamos a ver si captan la conjugación. ¿Contamos? 네. 하나, 둘, 셋. La respuesta es 네. 수영해봤어요. Ya que es contar una experiencia, 네. tenemos que conjugar nuestro verbo en 보다 en pasado. tiempo pasado. 네. Muy bien, entonces 바다에서 수영해봤어요. 네. Quiere decir, He nadado en el mar. muy bien, en el sentido de decir una experiencia. 네. Muy bien. Siguiente, número 네. 2. Vamos a ver. ¿Qué dice la oración? 네. Dice 불고기를 먹다. ¿Qué quiere decir? Comer 불고기. Haber comido bulgogi, ¿verdad? 네. Eso sería. Entonces, muy bien. No sé si recuerdan la comida bulgogi. Sí. Era carne asada. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que conjugar, profe? 네. El verbo. El verbo 먹다. Muy bien. Con la gramática. a, 어보다. a, 어, 해보다. Muy bien. ¿Qué tal si contamos hasta 3? 네. 네. 하나, 하나, 둘, 셋. La respuesta es 네. 불고기를 먹어봤어요. muy bien.
불고기를 먹어봤어요. ¿Qué quiere decir? 네, he comido 불고기. O he probado 네, 불고기 también también puede puede ser, ser. ¿verdad? 네. Siguiente 네. ejercicio. ¿Qué dice? 네, dice 한복을 입다. Muy bien. Aquí tenemos que conjugar nuestro verbo 입다. con la gramática. 아, 해보다. Muy bien. ¿Contamos hasta 3? 네. 네. 하나, 하나, 둘, 둘, 셋. 셋. La respuesta es. 네, 한복을 입어봤어요. ¿Qué quiere decir 한복을 입어봤어요? Me he puesto 한복. Muy bien. Me he puesto 네. o me he vestido 네. de hanbok. 네. Muy bien. ¿Hanbok qué es, profe? 한복 es la ropa tradicional coreana. Muy bien. Siguiente. 네. ¿Qué dice? 아, dice 김치를 만들다. Muy bien. Contamos hasta 네. 3 para la conjugación. 네. 네. 하나, 하나, 둘, 둘, 셋. 셋. La respuesta 네, es. 김치를 만들어 봤어요. ¿Qué quiere decir 김치를 만들어 봤어요? He probado hacer kimchi. Muy bien. De preparar, 네. ¿verdad? Muy bien. 여기까지. 네, 수고했어요. 수고했어요. 네, muchísimas gracias por su atención. ¿Qué les pareció la clase de hoy? Espero que haya sido entretenida. Vamos a encontrarnos nuevamente la próxima semana con más Maite y Corea. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima semana. 또 만나요.